Sura de la conmoción. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. القارعة. La conmoción. ما القارعة. ¿Y qué es la conmoción? وما أدراك ما القارعة. ¿Y cómo hacerte saber qué es la conmoción? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Y las montañas como lana cardada. فأما من ثقلت موازينه. Entonces, aquel cuyas acciones tengan peso en la balanza, فهو في عيشة راضية. estará en una vida satisfactoria. وأما من خفت موازينه. Pero aquel cuyas acciones sean ligeras en la balanza, فأمه هاوية. tendrá por madre a un abismo. وما أدراك ما هي. ¿Y qué te hará entender lo que eso es? نار حامية. Es un fuego abrasador.